No sé si que tienen alguna pregunta sobre la clase iteradas. Bien. Entonces nos dimos cuenta que los límites de integración definen una región en el plano, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo ese tipo de desigualdades, digamos que yo digo que X varía entre A y B, ¿cierto? X varía entre A y B. Y supongamos que tenemos una región plana que la describen de esta forma. Y dicen que Y varía entre una función que depende de X, una G2 de X, y una G1 de X, ¿sí? O sea, la variación de Y depende de X, por medio de estas desigualdades. Bien. Entonces, eso que acaba de escribir aquí, estas dos desigualdades, definen una región en el plano. ¿Qué región sería esa? Pues miremosla. Miren, sería, por aquí ubico el A y el B, y como llevaría entre G1 y G2, supongamos que G1 es esta curva, ¿sí? Esa función, eso es G1. Y G2 puede estar más arriba, ¿no? Puede ser esta otra. ¿Sí? Entonces, esas desigualdades sencillas definen una región en el plano que es esta que estoy dibujando aquí. Esta función de arriba es G2. Y esta es la región. Es eso que está ahí. Voy a subrayarla aquí, miren. Así. Esta es la región que me define esa desigualdad. Entonces nosotros estudiamos aquel día, el lunes, que el área de esa región, el área es simplemente plantear esta integral. ¿Alguien sabe decirme cómo la planteo? ¿Qué coloco aquí en los límites? Los límites de la primera serían desde A hasta B De A hasta B. Sí, y la segunda desde G1 de X hasta G2 de X. exacto. ¿Y los diferenciales qué orden tendrían? Primero el, primero el de Y y luego el de X. Muy bien, eso es exacto. Primero el de Y. ¿Por qué? Porque este primer diferencial va relacionado con la integral interna. Entonces, este diferencial me está diciendo que Y va a variar entre estas dos funciones. Y el último diferencial va relacionado con la integral del lado izquierdo de esta. Está diciendo que X va a variar de A a B. Bien. Entonces, al resolver esta integral, eh, calculamos pues el área de esa región. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué otra cosa vimos? ¿O qué nos faltó? Tal vez decir que este mismo resultado se tiene en el siguiente sentido, trocando el orden. Es decir, por ejemplo, si decimos que en este caso es Y la que varía libremente entre dos constantes, digamos aquí D y C, Y varía libremente ahí, y que X está limitado por dos funciones que dependen de Y. Llamémosla aquí una H2 de Y por debajo está limitado por una función H1 de Y. ¿Sí? Estas desigualdades también describen una región en el plano, claro, pero miremos cómo es que la describe. Entonces hagamos el plano cartesiano aquí y veamos. Entonces lo primero que observamos es que Y varía entre 0, entre C y D. Entre C y D. Entonces por aquí coloco D en el eje y por aquí coloco C. ¿Sí? Entonces aquí es donde se va a mover nuestra Y, en este rango, en este intervalo. Ahora, la variación de X este es el eje X, es una variación horizontal. ¿Bien? Entonces ya está limitada por la derecha, por la función H2.
Entonces esa función tiene que ser de esta forma, miren. ¿Sí? Y por la izquierda tenemos a esto h2. Por la izquierda por una función h1. ¿Sí? Entonces, la región que me está describiendo ese par de desigualdades es esta que se encierra aquí, desde C a D y entre esas dos funciones. Bien. En este caso, la región decimos que está descrita de forma vertical. ¿Listo? Entonces, ¿cómo planteo la integral en este caso? Bueno, igual que antes, para hallar el área de esta región de aquí, se plantea así, siguiendo la misma lógica que nos dijo Daniel, de C a D aquí, porque en el lado izquierdo la primera integral se coloca la variación de la variable, pues, que se mueve entre dos constantes. Bien. Y aquí internamente la variación de la variable que está entre las funciones h1 y h2. En este caso de y, ¿no? Las funciones dependen de y. ¿Sí? Entonces, en este caso, como esta variación, esta primera variación aquí es la de x, entonces aquí va el diferencial de x. ¿Sí? Y acá la variación de y, entonces aquí tenemos de y. Bien, entonces así planteo esa integral en ese orden. Listo, y eso me da el área de esa región plana. Nosotros sabemos que ¿cómo resuelvo esta integral? Bueno, imaginamos que aquí hay un corchete y resuelvo la integral interna primero. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos todos aquí que esta integral que me queda internamente es la integral de x. ¿Sí? Porque esa integral vale x. Entonces, cuando eso me da x evaluado en el extremo superior menos en el extremo inferior, entonces esa primera integral, eso que está entre corchetes, a la final va a quedar como h2 de y menos h1 de y. Bien. Quedan estas dos funciones que dependen de y. Y estas dos funciones que están restándose ahí, finalmente las integro de C a D con respecto a y. Ahí hice un paso, pues, en la resolución de esa integral. ¿Listo? Entonces tenemos estos resultados. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿O está todo muy bien? Profe, una pregunta. Sí, ¿Será que a final de clase nos podría recomendar unos ejercicios de esa sección? sí, hoy les recomiendo ejercicios. Ok, profe, ¿Verdad? gracias. Bueno, entonces aprovecho para informarles a todos que las notas ya están en la plataforma. Bien, ayer las subí para que verifiquen que esté todo bien, que no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que existen regiones en el plano que las podemos describir ya sea de forma vertical, como esta, o de forma horizontal. Bien, entonces nosotros tenemos que escoger qué orden nos conviene más para que nos quede una integral más fácil de resolver. ¿Qué me refiero concretamente a este ejemplo de aquí, que es de la sección 14.1? Bien, entonces dice así, comparación de diferentes órdenes de integración. Bien, entonces veamos a qué se refiere esto. Bueno, usemos el propio libro aquí, hagamos un zoom para ver esta gráfica. Entonces miren esta región en el plano color rosa. Bien, fíjense que esa curva que ustedes ven aquí es la gráfica de esta función, x igual a y al cuadrado. Bien, generalmente uno dice y igual a tal cosa, pero aquí está es x igual a y al cuadrado. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Esa gráfica es la gráfica de qué? Pues si estamos analizando cuando x es positivo,
Me están diciendo que x es igual a y al cuadrado. Esto es un poco, no es tan usual que nos refiramos a una función así, porque aquí es x que depende de y. Nosotros estamos acostumbrados a que y dependa de x, ¿no? Pero esto es equivalente a decir que tomando raíz cuadrada a los dos lados, que raíz de x es igual a y. Esa gráfica que estamos viendo ahí es la gráfica de raíz de x. ¿Listo? Esto cuando x es mayor que 0, ¿no? Suponiendo x positivo, ahí se está haciendo un análisis. Entonces, esa es la gráfica de y igual a raíz de x. ¿Listo? Entonces necesitamos hallar el área de esa región, color rosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fíjense que aquí describimos esta región de dos formas diferentes. Bien, podemos describirla de forma vertical. ¿Cómo así que de forma vertical? Claro, fijémonos. Voy a hacer el dibujito aquí, una caricatura de eso que estamos viendo en el libro. Voy a graficar aquí esa función. ¿Sí? Bien, creo que es de 0 a 2. Entonces por aquí está, o de dónde a dónde, miremos bien porque no me fijé. Ah, creo que es de 0 hasta 4, ¿no? De 0 hasta 4. Entonces supongamos que aquí, este extremo es 4. Si ese extremo es 4, quiere decir que y vale 2. Esta altura acá es 2. Bien. Entonces nosotros tenemos dos formas de escribir esta región. Nosotros podemos decir, bueno, aquí tracemos esta línea, una línea punteada. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que y está variando entre 0 y 2. Sí. Si ustedes se fijan, miren, ¿cuánto es la variación de y? Desde 0 aquí hasta 2, ¿verdad? Todo este rango. Entonces y varía entre 0 y 2. Y x varía entre esta curva de acá y esta recta que estamos viendo aquí. ¿Sí? O sea, mejor dicho, x varía entre esta función, esta curva, que es y al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí puede ir x hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Si ustedes me dan un y por aquí, tomemos un y aquí cualquiera. Entonces x puede venir hasta aquí, hasta y al cuadrado, y subir hacia la parte derecha hacia 4. Bien. Entonces, esta es una forma de escribir esa región. ¿Listo? Esta descripción es de forma, digamos, vertical. Bien. Pero tengo otra forma de escribirla, que es diciendo que x varía desde 0 hasta 4. ¿Sí? ¿Quién me puede editar la otra forma de escribir esa región? Bueno, la primera ecuación es que x varía desde 0 hasta 4. ¿Y y de dónde variaría? ¿Quién me dice? Acá que estamos dando una descripción así, hacia arriba. O sea, x, ubicado el x, ubicado un x aquí, yo le digo de dónde a dónde va a variar y. Desde 0 hasta La raíz de x. la raíz de x. Muy bien. Entonces llevaría desde 0 hasta raíz de x. Entonces las dos desigualdades me están describiendo esa misma región. Bien. Esto es importante, ¿no? Que reconozcamos cómo es que lo que está sucediendo. ¿Cuál es la región esta? Tenemos una forma de escribirla así o así. ¿Listo? El hecho es que por cada una de esas descripciones yo puedo plantear una integral para hallar esa área. Por ejemplo, asociado a esta última descripción que hicimos, está esta integral. A ver, ¿quién me la dice? A ver, tomemos aquí los símbolos. La primera va de 0 a 4 y la segunda va de 0 a raíz de x.
Exacto. ¿Y los diferenciales? Primero el de y y luego el de x. Muy bien. Entonces ya entendió cómo es que funciona esto. De y de x. ¿Sí? Esta integral me da el área de esa región. Integral doble. Y aquí la variación es de 0 a 2 y la de x es de y al cuadrado hasta 4. Y aquí pues esto va primero el de x y luego el de y. ¿Sí? Entonces miren, tenemos dos órdenes de integración. Aquí aparece de y de x y aquí aparece de x de y. Bien. ¿Cuál orden nos conviene más? Bueno, en este caso, las dos integrales se pueden resolver fácilmente con cualquier orden. Bien. Entonces, ese es el espíritu de este ejemplo. Mostrarnos todas esas particularidades ahí. Entonces, podemos hacer las dos integrales y verificar que efectivamente dan lo mismo, ¿no? Que están describiendo la misma región del plano. Entonces, vamos a la obra ahí. Bueno, preguntas hasta aquí. Estas Profe, cositas lo tienen que que estar yo no entiendo claras. es qué va por dentro de la integral más pequeña. Ahí, eh, aquí por ejemplo la integral la estamos asumiendo que va a un 1, que no hay nada, ¿sí? Y No hay cuando hay nada a la algo, integral. ¿qué función Entonces eso, debería ir? entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Luego de que pasemos este tema, vamos a estudiar integrales dobles para calcular el volumen, ¿sí? Da una función de dos variables, cómo hallar el volumen que se forma entre, entre el plano x y, entre la región que describen los límites de la integral y la función, la superficie. Es decir, luego vamos a estudiar esta sección, miren. Aquí está la superficie, esta región verde que está en el piso se describe en los límites de integración. Entonces, si yo hago la integral de esta función f que me describe la superficie, eso me da es un volumen ya. Listo. Entonces vamos a aprender a calcular esos volúmenes. Bien, eso es lo que sigue. Por ejemplo, el volumen de, miren esta figura, esta superficie. El piso es lo que es una elipse, ¿no? Nosotros tenemos que usar desigualdades para describir esta región en el plano y plantear esta integral que está aquí, miren. De menos 2 a 2 y aquí aparecen estas raíces. Entonces, cuando yo coloco en lugar de un 1 una función, ¿sí? Esa función que está ahí, que es la que me describe esta superficie. Entonces, cuando yo hago la integral así, eso me da el volumen que se encierra aquí entre el piso y la superficie. Esa es la interpretación. Bien. Entonces ya vamos a llegar allá. ¿Eso responde la pregunta? Señor, gracias. Bueno. Entonces el hecho es que tenemos distintos órdenes de integración. Puede ocurrir casos en que un orden no nos conviene porque nos da una integral que no podemos resolver. Entonces tenemos que escribir la región con el otro orden y es así, es una integral sencilla. En este caso, el orden no importa en este caso. Entonces veamos esta primera integral cuánto da. Entonces la integral de y, aquí coloco un paréntesis, un corchete, hago la integral interna aquí. La integral de y es y. Y evaluado en el extremo superior o menos en el extremo inferior. Entonces la integral se transforma simplemente en la integral de 0 a 4 de raíz de x menos 0 por dx. ¿Quedó claro ese paso? Que la integral de 1 de y es y ese y se evalúa en 0 y raíz de x. ¿Sí? Y aquí queda todo lo demás, ¿no? Cuando evalúo eso ahí, me da simplemente raíz de x por el de x que está acá afuera. ¿Y esta integral cuánto da? Le sumo 1, esto es como tener x a la 1 medio. Raíz de x es x a la 1 medio. Entonces le sumo 1 al exponente, entonces me da x a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí? Que es lo mismo que multiplicar esto por 2 tercios. Por ley de la oreja, ¿no? Y esto evaluado, 3, 0, 4. Bien. ¿Cuánto es
4 a la 2 tercios. Me da 2 tercios por 4 a la 2 tercios, que es lo mismo que tener raíz cuadrada de 4 y a la 3. Eso es 4 a la 2 tercios. A la 3 medios, perdón. Raíz de 4 es 2, 2 a la 3 es 8, 8 por 2, 16. Esto me da 16 tercios, fíjense. Esa área. Bien, por una parte. Por otra parte, ¿qué pasa acá con la integral? Borremos aquí. Por otra parte aquí, por las mismas razones, la integral de x es x. X evaluado en 4 menos en y cuadrado. Entonces esa integral se transforma en integral de 0 a 2 de 4 menos y al cuadrado por de y. ¿Sí? ¿Cuánto hace integral? La integral de 4 es 4y. Y la integral de y es ya la 3 sobre 3. Esto evaluado 0,2. Bien. Cuando evalúo en 2, esto me da 2 por 4, 8, menos 2 a la 3, que es 8 tercios. Menos, abro paréntesis, recuerden, ojo con este paréntesis, ¿no? Abro paréntesis y evalúo en 0. Entonces me haría 4 por 0, 0 menos 0. Entonces al final me da 8 menos 8 tercios, que es lo mismo que tener 8 por 3, 24, 24 menos 8, 16 tercios. Entonces dio lo mismo, miren, como debía ser, porque las están describiendo las mismas regiones en el plano. ¿Listo? Entonces quedó claro ese ejemplo, ese ejercicio. Bien. Entonces ahorita sí, volvamos al libro. Profe, yo me confundí o sea, el paso que hizo acá donde invirtió los exponentes, de ahí en adelante, toda la explicación que hizo. ¿Será que me la puedo explicar de nuevo, si es tan amable? ¿Cuál? ¿Desde aquí? No, en la anterior, en la de X, la de X. ¿Aquí? Sí, señor, si es tan amable. Sí. Esta integral, bueno, yo hice primero la integral que está en el corchete, ¿no? O sea, yo tengo la integral de y de 0 a raíz de x, ¿no? ¿Y cuánto es la integral de y? O sea, una antiderivada de y es y, ¿cierto? Entonces eso me da y, sí, evaluado. Bueno, yo voy a colocar todos los pasos aquí. Esto va entre 0 y 4 de x. Ah, bueno, volví a escribir la integral. Entonces hago lo que está entre el corchete. La integral de, aquí es como si hubiese un 1. La integral de 1 de y es y. Y esto se evalúa entre 0 y raíz de x, que son los límites de integración. Y acá sigue quedando la integral de 0 a 4 de x. ¿Sí? Entonces, como yo hice esta integral con respecto a y, evalúo aquí en y. Primero sustituyo y por raíz de x y le resto cuando sustituyo y por 0. Valeria, Entonces, 6:40. Y sí, eso va a dar la integral de 0 a 4, ¿sí? De raíz de x menos 0 por dx. ¿Ahí vamos claro o no? Sí, señor. Y aquí llegamos, y entonces aquí raíz de x menos 0 pues es raíz de x. Raíz de x es lo mismo que escribir x a la 1 medio, ¿no? En general la raíz enésima de un número es lo mismo que el número elevado a la 1 sobre n. Esto es de potenciación, propiedades y radicación. Entonces, ¿cómo hace una integral? Pues le suma 1 al exponente. En este caso, 1 medio más 1 es 3 medios. Y divide sobre eso, ¿no? Esta es la fórmula
Aquí uno va en cálculo integral, la primera fórmula, para hallar antiderivadas, y la apliqué. Bien. Recordemos que la fórmula dice que yo tengo x a la n por dx. Esta integral va a dar x a la n más 1 sobre n más 1, donde n tiene que ser un número distinto de menos 1. En este caso n es un medio, entonces sirve. Luego sumé 1 más un medio me da 3 medios, sobre 3 medios. Esto evaluado entre 0 y 4. Y aquí 3 medios es una fracción ya completa. Aquí le puedo colocar un 1 a este x a la 3 medios y hacerle de la oreja. Multiplico extremos con extremos. Medios con medios. Eso me va a dar 2 por x a la 3 medios. Sobre 3 por 1, 3. Y esto se evalúa entre 0 y 4. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Muy bien. Y lo otro es que yo apliqué esta propiedad. Si yo tengo un número x elevado a la m sobre n, supongamos que x es positivo. Entonces esto es lo mismo que tener raíz n-décima de x y de lo que me dé elevado a la m. Bien. Esto es lo que usé ahí en ese paso. ¿Por qué? Porque yo tengo x a la 3 medios. Entonces, x a la 3 medios, ¿qué es? Eso es, como tengo un 2, eso es una raíz cuadrada. Porque cuando uno tiene una raíz cuadrada, aquí se supone que va al índice 2. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 3 sobre 3. Y esto lo evalúo entre 0 y 4. Y cuando coloco 4 aquí, pues raíz cuadrada de 4 es 2. Y ese 2 a la 3 me da 8. 8 por 2, 16 tercios. Y entonces me da 16 tercios. Y cuando evalúo en 0, pues raíz cuadrada de 0 es 0. 0 al cubo pues 0, todo se anula. Entonces raíz 16 tercios menos 0 es 16 tercios. Se disipó la duda ya. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? Listo. Entonces con ese ejemplo terminamos esta sección 14.1. Bien. La idea fundamental era que se entendiera ese concepto de que los límites de integración describen regiones en el plano. Bien. Y que si integramos así, sin colocar ninguna función, como era la curiosidad que expresó el compañero, no colocamos nada, ninguna función, pues eso nos da el área de la región. Bien. Porque a propósito de ese comentario que él hizo, ustedes saben, si yo integro en el intervalo 0 a 1 de x, no coloco nada, ¿qué me da esto? Estas integrales así me dan la longitud del intervalo sobre el que estoy integrando. Esto da 1. Y en general, si yo integro de 0 a b de x, no coloco ninguna función aquí. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar b menos a. Me da la longitud del intervalo, ¿sí? Esto sucede en una variable. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esas integrales con dobles, las que estamos haciendo de a a b, y aquí desde una función g1, digamos que depende de y, una función g2 que depende de y. Coloquemos de x, de y. ¿Sí? Entonces, esta integral, como no aparece nada aquí, es decir, aquí hay un 1, esta integral que me va a dar el área de la región que me describen estos límites de integración. ¿Sí? Así como en el caso de una sola variable que nos daba era la longitud del segmento. Es como la misma lógica. Cuando no coloco nada aquí, ninguna función, o sea, coloco el 1, me da es un área. ¿Cuál área? El área de esa región que me están describiendo estos límites de integración. ¿Bien? Estos límites, así como está, esa integral planteada, ¿qué me está diciendo? Está diciendo, por ejemplo, que
Noten el de y está aquí, en el extremo derecho, asociado con esta integral. Esto me está diciendo que y varía entre a y b, y que x varía entre esas dos funciones. Y nosotros ya sabemos que esto describe una región en el plano. Bien. Pues como no tenemos ninguna función aquí, esta integral va a darnos el área asociada a esta región. Bien. Eso es lo que sucede. Cuando coloquemos aquí una función de dos variables, cuando coloquemos aquí una función, digamos, f, una función f que dependa de x y de y, entonces ahí sí, eso nos va a dar es un volumen, ¿sí? La integral. Bien, ya veremos por qué un volumen. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien entonces? Bueno. Entonces, comenzamos esta sección. Bien. La sección 14.2. Listo. Integrales dobles y volumen. Bien. Entonces, ¿de qué trata esto? A ver, ¿qué leemos aquí? O sea, nosotros sabemos que si tenemos una función de dos variables, f, x, y, esto describe una superficie, ¿no? En el plano de tres dimensiones. ¿Listo? Recordemos un poco eso. Entonces tenemos aquí el eje Z, eje Y, perdón, eje X y eje Y. ¿Sí? Yo pongo aquí X. Entonces grafiquemos una superficie ahí, digamos, cualquier superficie que representa la gráfica de esa función de dos variables. Podemos escoger cualquier cosa. Cojamos esa. ¿Sí? Un efecto 3D ahí. Imaginemos que eso está en 3D. Entonces tenemos esa superficie. ¿Listo? Esa superficie, digamos que si yo coloco el sol acá arriba, bien, dependiendo de donde estemos analizando, eso proyecta una sombra en el plano XY, ¿cierto? Hay una sombra por acá. Digamos que es una sombra rectangular, o una sombra así. Bien. Y por acá viene así. Listo. Eso es lo que tendríamos. Digamos que esa sombra se toca aquí con el eje Y. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta sombra que está aquí en el piso, esta región sombreada, yo la puedo describir por medio de alguna desigualdad, ¿no? O sea, esta sombra tiene una forma así. Puede ser que sea que la variación de X esté entre un A y un B, y que la variación de Y esté entre una función G2 de X y una función G1 de X. Bien, la sombra que se proyecta en el plano de XY de la superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo plantear la siguiente integral, miren. Puedo plantear una integral doble así. La integral desde A hasta B y desde G1 de X hasta G2 de X, ¿sí? Coloquemos aquí
el orden de integración. Iría primero de y y luego de x. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Entonces aquí yo coloco la función que me dio la superficie, esta aquí. Coloquémosla. La función es f de x, y. F depende de x, y. Bien. Entonces yo puedo hacer esta integral doble, sí. ¿Cómo? Igual que antes, tocando un corchete aquí y resolviendo internamente primero. Integro con respecto a y y luego evalúo. ¿Sí? Pero el hecho es qué interpretación va a tener esa integral. Bueno, resulta que esa integral no es otra cosa que el volumen que se me forma entre el piso, entre esta región que está aquí, y la superficie. ¿Ya? Vemos que proyectamos por aquí. Entonces, ese volumen, esto aquí es un volumen, se calcula por medio de esa integral. ¿Bien? B es esa integral, esa es la interpretación. Entonces, cuando colocamos una función ya de dos variables ahí, entonces eso me da ese volumen. ¿Listo? ¿Se entiende esa idea? Está detrás de esa integral que vemos ahí. Ahora, ¿qué hace el libro? Bueno, el libro lo que hace es decir que hacen lo siguiente. Dice que ese volumen yo lo puedo aproximar por medio de prismas rectangulares. Bien. Es decir, que en el libro lo que quieren hacer es como lo que ustedes hicieron en cálculo integral, para hallar el área bajo la curva. No sé si ustedes se acuerdan de las sumas de Riemann. ¿Sí acuerdan o no? ¿Qué es lo que hacíamos? Sí. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Esas aburridoras sumas de Riemann, ¿no? Que al final no son necesarias porque, pues, sí, Sí, era sacar varias áreas cada vez más chiquitas y sumarlas hasta el infinito. exactamente. Entonces veamos la suma de Riemann en el curso de cálculo anterior. Nosotros teníamos ya era una función de una sola variable. Entonces no nos daba una superficie, sino que nos daba una curva aquí. Sí, una curva. Entonces aquí teníamos A y B. Entonces nosotros queríamos hallar el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, como dice el compañero aquí, ¿qué hacíamos? Lo que nosotros hacíamos era escribir rectángulos cada vez de longitud más pequeña. Aquí, varios rectángulos. ¿Sí? Entonces calculábamos, nosotros tomamos una partición uniforme, hacíamos una partición del intervalo AB, decíamos que de xn iba a ser b menos a sobre n. Entonces dividíamos este segmento de A hasta B, todas en longitudes b menos a sobre n, ¿sí? Entonces xn iba a ser b menos a sobre n más a. Y ahí formamos una suma de Riemann. ¿Qué era la suma de Riemann? Sumar el área de este rectangulito de aquí, más el área del otro, y así sucesivamente. Y eso nos da una aproximación del área bajo la curva. Bien, aquí se intenta hacer lo mismo, pero inscribiendo ya no rectángulos, sino prismas rectangulares, ¿no? Que es un rectángulo, pero en 3D ya. Y en vez de hacer una partición de un intervalo, hacemos una partición de la región, definiendo una cuadrícula. Bien. Y ahí hago una suma de Riemann en dos variables. Bien, pero nosotros no vamos a hacer esta suma de Riemann. ¿Listo? Y aquí se define la suma de Riemann, miren. Nosotros nos vamos a saltar eso porque no es necesario desgastarnos en eso. Entonces, en 10 minutos continuamos.